Para comprender la historia hay que mirar al territorio, escenario en el que tienen lugar los hechos históricos. El marco geográfico, que se va transformando con los modos de vida propios de las sociedades que lo van poblando, es un importante telón de fondo explicativo para comprender la historia. Y precisamente este es nuestro objetivo: enmarcar la historia de Navarra en su contexto territorial. A lo largo de los distintos capítulos que forman este curso van a ir apareciendo referencias a lugares o espacios concretos de la geografía navarra importantes para comprender su historia. Nuestro reto consiste en destacar las características geográficas más relevantes. Situada en la parte septentrional de la península ibérica, en el extremo occidental de los Pirineos, Navarra es el punto de encuentro entre la Europa continental y la peninsular. Aún sin tener actualmente salida al mar, forma parte esencial de la cornisa atlántica de la región suroccidental europea. Es precisamente la menor altitud de la cordillera en esa zona la que explica su elección como uno de los lugares de paso de los incontables flujos de personas que a lo largo de la historia cruzaron los Pirineos. Situándonos en el Alto de Ibañeta, a poco más de 1 kilómetro de la Colegiata de Roncesvalles, y alzando la mirada, es fácil imaginarse a las legiones romanas, a las tropas de Carlomagno o a los ejércitos napoleónicos. Pero también, en ese salto en la imaginación, aparecen los peregrinos que desde la Edad Media hasta la actualidad siguen el camino francés en dirección a Santiago de Compostela, o el ir y venir de los contrabandistas y de los pastores que vivían a ambos lados de la frontera. Es un lugar donde se siente el peso de nuestra rica historia. Pero Navarra también se sitúa en otro eje estratégico, el Valle del Ebro, uno de los grandes corredores naturales y de comunicación de la península ibérica, a caballo entre el mar Mediterráneo y el Golfo de Vizcaya. Lugar poblado desde muy antiguo por el hombre, que ha sido igualmente escenario del paso de sucesivos pueblos y culturas que en él se fueron asentando, así como de acontecimientos fundamentales en nuestra historia. Esta doble encrucijada, norte-sur y este-oeste, que sitúa a grandes rasgos el territorio navarro, se ve también reforzado por el papel que han jugado los corredores o cuencas prepirenaicas, Barrancaburunda, Pamplona, el Orz y la cuenca del Umbiera-Oiz, y sus correspondientes continuaciones naturales en las provincias de Álava y de Huesca. La existencia de estos corredores intramontanos explican el amplio poblamiento de las zonas situadas al pie mismo del eje montañoso del Pirineo y los intensos movimientos que por ellos se han producido. El papel de encrucijada natural y el gran número de gentes que por ella han pasado hacen de Navarra un singular ejemplo de diversidad paisajística. En los algo más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie actual encontramos una gran variedad estructural y litológica, desde los relieves propios del dominio montano, de génesis herciniana o alpina, caracterizadas por la presencia de materiales silíceos, en el noroeste Baztán y Cinco Villas, y preferentemente calcáreos en el resto de la montaña, hasta las estructuras sedimentarias del Cenozoico, donde predominan los materiales arcillosos, como por ejemplo en las planas de las Bardenas o en los montes de Cierzo. También es grande su diversidad climática, a caballo entre el mundo atlántico y el Mediterráneo, y fuertemente influenciado por el relieve. De los más de 2.500 milímetros de precipitación que se recogen en la estación de Articuncha, se pasa en apenas 140 kilómetros de distancia a los 364 milímetros anuales de Monteagudo, en el sur de la comunidad foral. La diversidad estructural y litológica, junto a la fuerte transición climática que acabamos de mencionar, explica la enorme riqueza de formas de relieve y de formaciones vegetales naturales que podemos encontrar. Hay pocas regiones que contengan, como es el caso de Navarra, 3 de las 9 regiones biogeográficas europeas. En el territorio comprendido entre los 156 kilómetros que separan la frontera norte de la sur y los 144 kilómetros que separan el oeste del oeste, encontramos territorios pertenecientes a las regiones atlántica, alpina y mediterránea. Desde los hayedos de la selva de Irati, pasando por las praderas de las cumbres montañosas de los Pirineos y acabando en los paisajes mediterráneos e incluso semiáridos de la ribera. Los geógrafos han dividido este territorio en 3 zonas: la montaña, la zona media y la ribera, y en los años 50 Floristán los subdivide en 7 comarcas:
Definitivamente, los contrastes naturales son una de las claves para comprender la diversidad cultural y una marca de identidad de nuestro territorio. En un territorio tan diverso, los pobladores van asentándose aprovechando las oportunidades que encontraban en los distintos lugares, pero también haciendo frente a las dificultades. Y en ese marco territorial con potencialidades variadas, surgen distintos modos de vida y de organizar la sociedad que se manifiesta en la variedad de actividades económicas, productos de la tierra, tipos de poblamiento, sistemas de herencia, regímenes demográficos, tradiciones culturales, gastronomía, etc. Entre otras expresiones culturales, sociales y económicas. La diversidad de espacios naturales presentes en Navarra hace de ella una tierra rica en recursos y en sus formas de aprovechamiento. Las características propias de la montaña explican la fuerte impronta de la explotación forestal y de la ganadería, mientras que en la zona media y en la zona de la ribera, la agricultura tiene un mayor peso en las economías locales. La industria se asentó desde un primer momento sobre la base de las riquezas propias de estos territorios, transformación agroalimentaria en el sur e industria metalúrgica y de transformación en el norte, como heredera de las tradicionales ferrerías, localizadas en áreas próximas a las zonas de bosque, con agua abundante y con presencia de minerales ferruginosos. A pesar de que el impulso industrial tardó en arraigar, hoy en día Navarra es una región muy industrializada, con un fuerte protagonismo del sector de la automoción. El proceso de terciarización de la sociedad navarra ha sido muy intenso y en las últimas décadas tiene unos marcados niveles de concentración en la capital y en su entorno. La apuesta por la educación universitaria de calidad y la investigación puntera son una de las señas de identidad. La presencia del hombre va transformando el territorio, siguiendo las vías naturales de comunicación que conectan los distintos espacios. La comparación del mapa hidrográfico de Navarra con el trazado de las vías romanas y el actual mapa de las principales carreteras es un buen ejercicio para mostrar algunos elementos de continuidad y la impronta que el territorio ha tenido en la organización social. Y en este variado marco territorial van surgiendo diversos patrones de poblamiento, con un gradiente marcadamente territorial norte-sur. En buena parte de los valles cantábricos, el poblamiento es disperso y el caserío el prototipo de explotación agropecuaria. En el resto de la montaña y casi en toda la zona media, el poblamiento es concentrado y el tamaño de los pueblos pequeño. Y por último, en la ribera, el poblamiento es concentrado y los pueblos, cuanto más al sur, más grandes y distanciados entre sí. En otras palabras, la Navarra de los caseríos, de las aldeas y de las villas, tal y como la definió Urabayen. Esta transición se rompe por la función de capitalidad de Pamplona, que abarca no solo a la ciudad, sino sus áreas de influencia y que progresivamente y especialmente a lo largo del siglo XX va ejerciendo un fuerte poder de atracción. La posición estratégica de Pamplona, un cerro sobre el río Arga, que le permite dominar la cuenca que se forma entre este río y algunos de sus afluentes, explica no solo la elección de este emplazamiento por parte del general romano Pompeyo, del que proviene su nombre, sino también su ocupación humana anterior, poblado vascón e incluso con vestigios mucho más antiguos, que se remontan a épocas prehistóricas. La importancia de ciudades como Tudela, Estella, Olite, Sangüesa, cabezas, junto con Pamplona, de las 5 merindades históricas, cuyo origen se remonta al siglo XIII, ha ido decayendo a lo largo del siglo XX. En la actualidad hay un deseo, tanto por parte de la Administración como de la ciudadanía, de volver a poner en valor la importancia de estas urbes, entre otras. El desarrollo de vías rápidas de comunicación, como la autovía Pamplona-San Sebastián o la Pamplona-Logroño, están ayudando no solo a fijar la población en los territorios próximos a estas infraestructuras, sino también a poner en valor las ciudades navarras de tamaño medio. El solar navarro, proclive por su localización y características naturales al paso de gentes, ha sido testigo de una variada movilidad a través del tiempo. Y has hecho referencia a los peregrinos que desde épocas medievales y procedentes desde Francia y con destino a Santiago entran por Roncesvalles. También a los pastores que procedentes de los valles pirenaicos de Roncar y Salazar y siguiendo la Cañada Real descienden hasta las Bardenas Reales en busca de pastos para la época invernal.
La evolución histórica de las dinámicas demográficas en Navarra, especialmente de las migraciones, ha ido progresivamente acentuando una de sus notas características: el fuerte desequilibrio en el reparto de la población, con una importante concentración de población en la capital. Encontramos evidencias, tanto en épocas medievales como en épocas modernas, del especial protagonismo demográfico de Pamplona. La Pamplona medieval de los Tres Burgos, la Navarrería, San Fermín y San Nicolás, núcleos urbanos con diferencias tanto jurídicas como sociales, es una muestra clara de la importante relevancia de la ciudad como lugar de asentamiento de poblaciones llegadas de variados territorios. A lo largo de los siglos, la importancia de Pamplona ha ido progresivamente incrementándose. El incremento de su peso demográfico se intensifica especialmente a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. En la actualidad, más de la mitad de la población navarra vive en el área metropolitana de Pamplona. En los años 60 del siglo XX, el desarrollo industrial concentrado en el caso navarro en el área metropolitana de Pamplona convirtió a esta en área receptora de inmigrantes, procedentes no solo de pueblos navarros, sino también de otras regiones españolas. Una mirada a la historia y al crecimiento de sus barrios evidencia esta transformación que ha acompañado la llegada de estos nuevos pobladores. La entrada en el siglo XXI conlleva, en sintonía con el proceso vivido a nivel estatal, el incremento de los flujos de población extranjera de orígenes muy diversos y que encuentran en la capital y su comarca uno de los lugares preferidos para su asentamiento. Pero en el pasado también las migraciones de las poblaciones navarras han traspasado en muchas ocasiones las fronteras. De Navarra, especialmente de los valles norteños, salieron a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX numerosos emigrantes cuyo destino mayoritario fue América, especialmente Argentina, otros países de América y también Filipinas. Quienes se enriquecieron, los famosos indianos, enviaron de vuelta remesas de dinero y obras artísticas. Y no es raro encontrar su huella en casas y palacios, así como en retablos o esculturas citas en iglesias o conventos desperdigados por toda la geografía navarra. Históricamente, las áreas donde dominaba el sistema de heredero único, los valles pirenaicos, también expulsaban población con destinos más próximos, Pamplona u otros núcleos urbanos importantes de regiones limítrofes. Fruto en gran medida de estos procesos migratorios, se produce una paulatina e intenso envejecimiento, llegando en numerosas ocasiones a provocar el despoblamiento de asentamientos en los territorios en los que predominaban pequeños núcleos rurales, los valles pirenaicos, Tierra Estella, Navarra Media Oriental o de forma más moderada en la Navarra húmeda. En el caso de la Ribera, con un poblamiento más concentrado y un sistema de herencia de reparto entre hermanos, el auge que acompaña a las grandes roturaciones de tierra o un desarrollo industrial asociado a la producción agrícola, la migración de esta población no ha sido tan intensa. De hecho, tan solo las dos riberas presentan un crecimiento de población asociada a la transformación de Navarra en país receptor de migraciones internacionales. El fuerte incremento de los flujos migratorios internacionales de población extranjera, vivido en las últimas 2 décadas, en la Ribera ha tenido una peculiaridad. A diferencia de Pamplona, una menor diversidad de orígenes y una mayor concentración de un importante grupo de población norteafricana, especialmente marroquí. La comunidad foral es hoy lugar de residencia de población de muy variados orígenes y donde está surgiendo un enriquecedor mestizaje cultural.